Esa frase de lo más importante es la familia, para mí no hace mucho sentido. El problema de todo es la familia, creo yo. Sí, el problema de todo socialmente es la familia. Te voy a explicar por qué. La familia es la base de la sociedad y así lo hemos definido y lo aceptamos, lo damos por hecho. Y de hecho, si cuestiono la familia, todo el mundo se aterra y se enoja. Hay marchas de qué es la familia natural, cuál es la familia no normal. Y yo siempre pregunto, ¿qué tanto pinche tiempo libre tienes para pensar en lo que hace alguien más y cómo vive alguien más? Y luego me cuestiono, ¿qué más da si no es natural? ¿Por qué mantener o por qué cuidar algo y mantener algo nada más porque es lo normal y lo natural? La naturaleza es muy sabia. Hay cosas naturales y normales que si no aguantan, se extinguen y las quita. Pero no, el humano quiere guardar todo porque es natural. Y eso nada más por defender lo que hace la naturaleza y cuestionar lo que hacemos nosotros. Pero ahora me voy al otro lado. ¿Por qué por ser natural tú estás bien y alguien más que no es normal no? Vivir en familia típica no tiene que ser la forma de vivir. Hay familias de 2 padres, hay familias de 2 madres, hay familias de A3, hay familias que no tienen hijos, hay familias que viven en diferentes casas, hay familias que tienen acuerdos distintos, pero no. Esta unidad familiar ha sido lo que nos ha dividido, porque esa primera división de esta es mi familia hace que no sepas ni quién chingados es tu vecino. Y por supuesto eso se expande, no sabes ni quién vive en tu edificio y claro, donde acaba mi frontera es lo que me importa, lo de después de mi frontera ya no me ocupa y ya no es mío. Y eso nos tiene divididos y separados. La familia es la base de las naciones, de las razas, de las religiones y finalmente 1 de cada 3 matrimonios en el occidente acaban en divorcio. Y el problema de eso también tiene que ver con posesión. Es un acuerdo de posesión. El esposo posee a la esposa, el esposo y la esposa poseen a los hijos. Los hijos son algo de los padres, que además para cuando se van de la casa hay todo un problema porque se fueron y no son tuyos, nunca lo fueron. Pero legalmente lo entiendo de dónde viene la familia. Es una forma de funcionar, es un tema de el apellido, de viajar, de logística, de posesiones materiales, quién hereda qué, pero no debería de ser lo más importante. Es una forma en la que hemos funcionado y tampoco estoy diciendo es la forma en que funcionamos, es como hemos funcionado. Pero ¿y si cambia? Para mí lo más importante no es la familia, es el amor. Para mí lo más importante no es la posesión ni el acuerdo, es el amor. ¿Poseer a mis hijos? Es estúpido. Yo quiero a mis hijos libres, dignos, llenos de belleza, no poseídos, controlados, divididos, separados y compitiendo y perdiendo su individualidad para encajar en la sociedad. Hoy en día el que está más fuera de la sociedad es el que más funciona. Necesitamos seres únicos. ¿Quién eres? Ve y hazlo. Pero no, estás muy clavado en cómo funciona la sociedad. Lo que nos une es el amor. A mí no me une a mis hijos y a mi ex mujer un contrato, ni el matrimonio que tuvimos. Me une el amor que les tengo y les tendré siempre. Y el amor es lo único que cuando compartes se expande. Todo lo demás no. Así que yo puedo volver a reconstruir mi vida con quien yo quiera. Y siempre va a haber en mi corazón un espacio para mis 2 hijos y para mi ex mujer. Pero como la gente no concibe eso porque lo natural es el matrimonio y la familia, cuando alguien tiene que salir de esa forma normal, tiende a hacerlo a golpes, con rupturas, con gritos, con violencia, con engaños, con enojos y con separación, división y total polarización. Y yo lo que quisiera es que entendieras que puedes romper el concepto de familia y puedes no nada más mantener, crecer el entendimiento del amor adentro de ti. Amo a mis hijos y creo que amarlos no necesariamente es vivir en la misma casa o cambiarles el pañal para que sepan que ahí estoy. Amarlos, mi forma de amarlos, sí, es pasar tiempo con ellos y tengo mis tiempos con ellos, pero amarlos, mi forma de amarlos es ser el mejor yo que pueda ser, lo más feliz, que me vean pleno, contento, viviendo la vida y entregando lo mejor que pueda yo entregar a otros. Y eso lo van a aprender más que lo que yo voy y les digo. Así que creo que tenemos que romper el concepto de familia para desmadrar el concepto de sociedad. No funciona la sociedad, no funciona. Hazle como quieras, se van a enojar, me van a poner que estoy loco. En 5 minutos no te puedo explicar todo esto que pienso y cómo funciona desde mi punto de vista el romper con lo que hasta hoy conocemos. Pero además no estoy queriendo dar una solución, ni te estoy juzgando por vivir en familia. Yo no juzgo, cuestiono. Curiosamente la gente me juzga por cuestionar, es muy distinto. Yo acepto que vivas en familia, yo entiendo que hasta hoy es lo que conoces, yo mismo lo hice. No hay malo ni bueno, no estás mal y luego vas a estar bien.
Solamente creo que si hasta hoy no funciona y no te da la vida que quieres, ¿por qué no le movemos? ¿Por qué vivir en una familia? ¿Por qué vivir en un núcleo que separa? Venimos de comunas. En la comuna, quien educaba a los niños no era un papá y una mamá que tenían labores además, ¿no? Papá tiene que ir a hacer la lana, mamá tiene que perder su individualidad con tal de educar a 2 niños, o 3 o 4 los que tengas, y al mismo tiempo tienes que educarlos. Y empieza el famoso te toca. Son las 3 de la mañana, un niño llora, y tú o mamá, papá o mamá, van a tener que pararse. En comuna, con muchos adultos, en diferentes etapas de su vida, alguien con mucho amor y ganas en ese momento va a hacer algo por ese niño. Normalmente eran los abuelos. Otra ventaja de vivir en una comuna era que si tú no sabes cuál es tu hijo en realidad, así veníamos, no estoy diciendo que así vamos a vivir, pero si tú no sabías cuál era tu hijo, ¿a cuál protegías? A todos. Y esa es la ventaja de vivir en comuna. Cuando todo era de todos, hasta los hijos, esos no eran tuyos. Vivíamos en comuna, vivíamos en un común acuerdo, vivíamos en comunidad, no una sociedad dividida. Ahora tus hijos son tuyos, te vale madre el vecino, te vale madre lo que pasa en Siria, te afecta, lo facebookeas, pero no sabes ni qué chingados puedes hacer. Y mientras tus hijos estén bien, estamos bien. Lo bonito de una comuna como vivíamos es que como nada era tuyo, protegías todo. No estoy diciendo que volamos a la comuna. De hecho, solo estoy diciendo que tomamos lo mejor de eso, lo mejor del núcleo familiar y como vivimos hasta entonces, y hagamos una nueva mezcla. De hecho, ya hay gente que vive en un tipo de comuna siendo una familia. Los latinos somos muy así. Si vives con tu abuela, si está tu tío, si tus vecinos son tus brothers, si tus hijos tienen un vecinito con quien pueden tocar el timbre e irse a comer y a pasar la noche y disfrutar, ahí empieza a haber otros padres, empieza a haber otros tíos, empieza a haber otros adultos que los educan. Pero tu ego, porque es tu hijo, le choca que alguien más eduque a tus hijos. Yo como veo mi vida ahora es al revés. Si mañana mi ex mujer se enamora de alguien más y hay otro hombre en su vida, y mis hijos tienen otro papá, que nunca me va a reemplazar nadie, lo tengo muy claro, pero tienen otro modelo de hombre en su vida, en vez de darme celos, porque no son míos, eso lo trabajo, me da gusto que mis hijos puedan ver otro hombre, otro modelo masculino que no sea solo yo con todos mis defectos y mis traumas y mis problemas, otro. Y si tuvieran acceso a 15, podrían ellos discernir de eso. Pero vivir en familia es educar a los niños con un hombre, una mujer, chocando entre sí con sus pasados no resueltos y teniendo que sobrevivir y pagar las cuentas. Por supuesto que es una bronca. De nuevo, yo no te estoy diciendo que mañana vivas en comuna, le toques al vecino y todos vivan juntos. Te estoy diciendo que trates a los demás como si nadie fuera tuyo. Trates de conocer a tus vecinos, a los de otro país, como si fueran parte de ti. Y que entiendas que tus hijos y tu familia no es tuya. En resumen, el amor debería de ser tu única medida para estar con alguien. Y no el color de la piel, el apellido, si no es tu tío, si es tu tío, si tiene tu mismo creencia o religión, si vive en tu mismo país, tiene la misma nacionalidad o no. ¿Qué chingados da eso? Estar orgulloso de tu nacionalidad es estúpido. Tú no hiciste nada. Fuiste escupido en un país. ¿Por qué tendría yo que estar orgulloso de haber nacido en un país y separarme de otros? Me gustan las costumbres de mi país. Admiro y las disfruto. Pero no me hace mejor que otro. Nada más nos separa. Y lo mismo pasa en el núcleo familiar. ¿Por qué tendría que estar orgulloso de un apellido? ¿Por qué tendría yo que estar orgulloso de ser el único que mis hijos voltean a ver? ¿Por qué no permitir la apertura, el amor entre muchos, que se aprenda de otros, que vean el mundo de todos los colores, sabores y olores y que dejen de estar pensando que el mundo es papá y mamá? Así que sí, creo que el problema es la familia. Y más allá que el problema sea la familia, el problema es el terror que tienes de cuestionar el cómo has vivido hasta hoy. Entiende que cuestionar cómo has vivido hasta hoy no es hacerle el feo a toda la gente que ha venido atrás de ti. No es pensar que está mal tu padre o tu abuelo. Es agradecer lo que han hecho nuestros antepasados, tomar lo mejor de ellos y decidir un nuevo futuro. Y decidir qué queremos. ¿Por qué chingados tengo que vivir como se vivía antes nada más? Porque así era. Hoy, y me vulnerabilizo y te cuento eso, no vivo en la misma casa que la madre de mis hijos, ni con mis hijos. Y los amo profundamente a los tres, la pasamos increíble, somos grandes amigos, tenemos mucho en común, nos seguimos amando, seguimos teniendo un vínculo, siguen siendo, bajo estas definiciones normales, mi familia, pero al mismo tiempo mi familia es quien está atrás de la cámara ahorita, mi familia es gente que vive en este mismo lugar en donde yo vivo,
Mi familia es con quien puedo compartir en el trabajo, mi familia es con quien me siento y comparto creencias distintas. Puede ser que hasta alguien que me está viendo termine siendo mi familia si lo llego a conocer, me ama y lo amo. Pero finalmente no me separo de la gente, por raza, por color, por creencia, y ese núcleo que hasta hoy nos hacía funcionar, nos está matando, nos está polarizando y hace que alguien esté bien, alguien esté mal. Cuides a unos y no cuides a otros. Te importen los tuyos y no te importen los otros. Y la neta es que esto va para los muy religiosos. ¿Qué no se supone que el de junto era tu hermano? Que además, ¿dónde acaba la familia y dónde empieza? Arriba de ti está tu abuelo, esa es tu familia. Y arriba de él, ¿qué no se supone que también es tu familia? Nomás ya no lo conociste. Y arriba de él, también es tu familia. Y arriba, de arriba, de arriba, de arriba, el bis, ¿no también es tu familia? Todos los de ahí arriba, ¿qué no se supone que es tu familia? Y no podrá ser que un bisabuelo tuyo, tatarabuelo tuyo, por allá, 18 generaciones arriba, haya sido primo hermano de uno mío. Y resulta que somos familia, tú y yo. Y hacia abajo, ¿dónde acaba tu familia? Yo entiendo que por razones legales y prácticas, la familia ha sido un modelo que nos ha mantenido hasta hoy viviendo en sociedad. No te enganches con que tú estás mal y yo estoy bien. Solamente cuestiona que ya no está funcionando. Y si yo pudiera decir algo muy drástico, habría que erradicar el concepto de familia, habría que erradicar las religiones, habría que erradicar las naciones y habría que erradicar todo lo que nos separa. Las religiones separan, las naciones separan, la familia separa. Te chocan mis conceptos, enójate. Finalmente creo que yo nada más cuestiono. Y al decir lo que estoy diciendo, no odio otras naciones, no te juzgo por tener una familia y llamar a tu familia, y no te critico ni te juzgo por la religión que tienes. Al contrario, amo que pienses como piensas. Me encanta conocer gente que no piensa como yo y poder poner ideas enfrente y ver a dónde llegamos, cuál es nuestra mejor vida, qué podemos cambiar. Pero si te aferras a tus creencias, a tu religión, a tu nacionalidad y a tu familia por miedo a no saber qué viene, estás perdido. Anímate, lo único que realmente te va a unir a alguien es el amor. Y amar en libertad es bellísimo. El resto es poseer. Este es el video más largo que he hecho porque creo que vale la pena hablar de esto a profundidad y aún así podría yo hablar 2 horas. Nada de lo que dije es la verdad absoluta. Dejé muchas cosas afuera. No te estoy criticando y no te estoy juzgando. Necesito que te abras y si no, no me sigas. Pero esto es lo que yo pienso para que de hoy en adelante podamos avanzar. Cuestiona todo. Quisiera que pusieras en los comentarios qué vas a cuestionar de hoy en adelante, cómo vas a abrir tu vida, qué puede cambiar en tu vida tangiblemente de cuestionar el cómo vives en familia, a quién puedes atraer, a quién puedes conocer, a quién puedes ayudar, cómo vas a liberar, cómo vas a empezar a amar, a qué te atreves a hacer con tal de tener una mejor vida. Pero si te quedas aferrado a lo que tienes por miedo, el único que sufre eres tú. Y como siempre digo, si todo lo que dije es una tontería y yo estoy pendejo, tú tienes la razón, te la regalo. No tengo broncas, yo no quiero tener la razón. Es toda tuya. Yo vivo en amor, la paso a toda madre. Tengo una sola vida y me importa un bledo lo que opine el de enfrente. Eso es lo que quisiera que te pasara a ti.